¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, con todo el análisis económico de lo que ocurrió en el transcurso de la semana, vamos a estar dialogando hoy con el contador Víctor Peralta, que es economista investigador del Consejo Profesional de Ciencias Económicas sobre el tema del gasto público. Cerró el déficit con 56.500 millones de pesos en rojo, lo que preanuncia que en una proyección casi 200.000 millones en el transcurso del año de mantenerse este ciclo de gasto público en la República Argentina. Vamos a hablar con Soledad Melager y con el arquitecto y presidente de la FIMAR, el arquitecto Diego Ligorria, porque allí se desarrollaron interesantes negocios y fundamentalmente se habló mucho de la expectativa del sector. Y es interesante porque es un sector dinámico, tiene nueva presidenta que es Soledad Melager, y con ellos vamos a dialogar sobre lo que ocurrió y lo que puede llegar a ocurrir precisamente con este sector productivo. Finalmente vamos a cerrar con APYME, con el presidente nacional de APYME, Eduardo Fernández, sobre los tributos, el costo Córdoba, la situación que está viviendo la pequeña y mediana empresa, la reducción del consumo, en fin, aspectos interesantes para desarrollar en estos objetivos de hoy. Vamos a los auspicios cuando regresemos, el contador Víctor Peralta. Fabicur Ixa, Marco Aurelio Sosa, Cooperativa Horizonte, Inversia, Instituto San Agustín, Cotreco, Aberturas Urbantec, Centro Robles, Doctora Elvia Guzmán, La Anastasia, El Arrabal, Taller Alam. Bueno, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas realizó la semana pasada una importante reunión con la prensa donde no solamente hablaron sobre la reforma impositiva, sino también sobre el tema del gasto público. Está con nosotros el licenciado Víctor Peralta, que es economista, investigador del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Con él vamos a desarrollar este tema que decíamos al principio. Un déficit de 56.500 millones de pesos que proyectado puede llegar a los 200.000 millones en el año, con las consecuencias que puede tener o dejar para el próximo gobierno. Licenciado, gracias por venir. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo observan ustedes después de este análisis que han realizado? Bueno, mira, nosotros en lo que venimos haciendo, lo que son los estudios que estamos haciendo sobre el gasto público, nos resulta indudable que el gasto hoy por hoy es insostenible en lo que respecta al crecimiento del gasto cuando lo comparamos como crecen los ingresos que recauda el gobierno nacional. Nosotros observamos que desde 2011 hasta la fecha, los gastos están creciendo muy por encima de los ingresos. Eso fue licuando el superávit fiscal. Y más aún teniendo en cuenta que es un contexto en el cual el gobierno tiene ingresos que podemos llamarle extraordinarios en cierta manera, que son las rentas a la propiedad, que ahí se está teniendo en cuenta lo que son las utilidades del BCRA, o sea, del Banco Central de la República Argentina, más las rentas que provienen del Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que es un fondo que administra ANSES. Por otra parte, si observamos que a su vez durante estos años existió un fondo de desendeudamiento en el cual se hizo uso de las reservas que tiene el Banco Central para pagar deuda, vemos que el gobierno ha tomado fuentes de financiamiento que no han sido tradicionales en lo que respecta a otros periodos en el tiempo del proceso económico, digamos. Claro. Entonces, bajo un contexto en el cual tenemos ingresos que no han sido pura y exclusivamente de recursos tributarios, aún así se está en una situación de déficit. Es decir, el superávit, los pilares que teníamos antes, que eran superávit fiscal y superávit comercial, hoy por hoy el comercial se ha licuado también, está muy bajo, lo cual ha generado presión en lo que son las reservas, y el déficit en el sector público, en parte financiado con el Banco Central, con alta presión tributaria, genera una situación que uno hace a prever en el futuro que puede ser insostenible mantener este nivel de gasto. Ahora, ¿cómo se llega a esto? Teniendo en cuenta de que hubo una época en que teníamos los dos superávit gemelos. Bueno, después de la crisis del 2001 y en el proceso de desendeudamiento, es como el gasto presupuestario en su estructura cambió. Antes era muy pesado lo que se gastaba en intereses en los 90, es decir, condicionaban el ejercicio, mientras que después del 2001, al bajarse el nivel de endeudamiento con los pagos, la reestructuración de la deuda, ese superávit se fue comiendo o se fue gastando en los subsidios, es decir, en las transferencias que hacía el gobierno, tanto el sector privado como el sector público. Por una parte tenemos las contribuciones a la seguridad social que aumentaron mucho,
y por otra parte, como te decía, los subsidios a los sectores económicos, ya sea transporte, energía. Nosotros hemos preparado ahí en el Consejo una muestra de lo que son las amenazas. Uno no sé si lo pueden ver. Sí. Las amenazas que teníamos en los 90 eran los intereses. En la parte roja. Claro, y en esta parte tenemos los subsidios. Claro. Entonces, vemos que en el fondo todo va a depender de una decisión política, porque si bien en los 90 los intereses no se podían renegociar en esos momentos, sino que se llegó a una crisis de deuda, en lo que respecta ahora para el futuro, vemos que el problema está en los subsidios. Entonces esos subsidios deben ser controlados, se debe administrar de manera más eficiente, con el fin de quitar presión sobre la caja del gobierno nacional y evitar llegar a una situación en la cual termine afectando otras variables macroeconómicas y genere una sensación de inestabilidad e incertidumbre, digamos. Ahora, Víctor, cualquier gobierno que toque retención, impuesto al cheque o cualquier otro tipo de ingresos que tenga por parte del gobierno nacional o que de alguna manera sustente o sea el margen de sustentabilidad para el gasto social particularmente, que ha sido importante y digamos, de alguna manera ha tratado de contener a los sectores vulnerables, sí. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo se hace para tratar de equilibrar eso sin que eso pegue un cimbronazo desde el punto de vista económico? Bueno, esa es una preocupación y un desafío para el próximo gobierno, porque de no cambiar es insostenible. Entonces te lleva a una situación que puede ser... La proyección de los 56 va y para si uno toma 56, el año pasado tuvieron 110.000 millones de resultados financieros negativos. Sí. Si en un trimestre tenemos ya 56.000 millones, si vos proyectás eso, ya como bien decías vos, están cerca de los 200.000 millones. Entonces, el tema es que uno está haciendo uso de fuentes de financiamiento extraordinarias, digamos, toman de endeudamiento, ahora tomaron un endeudamiento, fueron por 2.000 millones, obtuvieron 5.000. Entonces van tomando, lo que sucede es que si uno no logra cambiar esta estructura del gasto, la variable de ajuste dentro del gasto, primero, generalmente siempre en la historia argentina ha sido el gasto en capital, es decir, se va a reducir la inversión pública. Y después, esa es la pregunta, históricamente se venía una tensión social, una tensión de que el gasto no se podía sostener, antes era por la deuda, hoy por hoy es por un tema prácticamente de caja que se genera a partir de montos muy elevados en lo que son los subsidios. Entonces, creo yo, a mi entender, opinión personal, que se tiene que trabajar fuerte sobre los subsidios para que sean más transparentes, más eficientes, que le llegue a quien realmente le está haciendo falta. Y por lo tanto, una posición sería, por ejemplo, subsidiar la demanda en vez de la oferta, porque ahora se subsidia la oferta, no la demanda. Entonces, con el fin de tratar de que se haga foco sobre aquellos que realmente le están haciendo falta estos subsidios. Porque de lo contrario, el gasto hoy por hoy, el ritmo que va, en algún momento se te va a complicar mucho, porque ¿quién te va a seguir prestando? ¿Con este nivel de gasto es inexorable un ajuste para el próximo gobierno? El ajuste, esa es una palabra que también mucho uno observa a los economistas que acompañan a algunos candidatos, como que la están tomando en cierta manera como algo negativo. Yo más bien no hablaría de un ajuste, yo hablaría de una recomposición de la estructura del gasto. Es decir, hoy por hoy, el problema nuestro son los subsidios. Bueno, veamos si trabajamos sobre los subsidios de manera más focalizada sobre los grupos que realmente le hace falta el subsidio, con el fin de que esa variable no crezca por encima de lo que están creciendo los ingresos, porque es lo que nos está generando problemas. Fíjate, entre 2002 y 2014 se duplicaron el monto de subsidio. Entonces, no se va a poder sostener eso. El gobierno ha sostenido concretamente de que el gasto público está direccionado concretamente y particularmente al consumo, es decir, sí, a reactivar el consumo. ¿Este gasto público, el de hoy, perdió ese factor reactivante que tenía? Y bueno, si uno observa en el tiempo, uno puede ver que, bueno, 2011, la crisis internacional que se generó en Estados Unidos, se utilizó el gasto público en cierta manera para sostener el nivel de actividad, sí, fomentar el mercado interno, expandirlo, con el fin de que la economía no sufriera y todo esto terminara en un ajuste real de pérdidas de empleo. Hoy por hoy el gasto público crece, pero ya el efecto sobre el nivel de actividad es mínimo. Es decir, ha perdido el poder de fuego el gasto público. Porque uno puede observar que con fuerte crecimiento del gasto público en los últimos 3 años, la tasa de crecimiento de la economía ha sido muy baja. Entonces, en cierta manera, te está indicando que estamos llegando a los límites
de que una expansión del gasto genere rápidamente una fuerte expansión en el producto. Pero digamos. podría haber sido peor. Sí, se podría haber estado peor, digamos, desde el punto de vista en términos de empleo y otras variables sociales. Ahora el tema es que hace falta generar un aumento en el nivel de actividad vía aumento de la productividad de la economía, porque para mantener esos niveles de gasto público necesitas tener mayores valores agregados, mayor recaudación, y hoy la recaudación en lo que respecta a presión tributaria es récord. Entonces, ¿cómo sigo aumentando los ingresos públicos para mantener un mayor nivel de gasto? ¿Y cómo aumentar la productividad? Hace falta inversión, indudablemente, y la inversión tiene mucho que ver con una cuestión de confianza en lo que es la proyección de las variables macroeconómicas fundamentales de la economía. Ya a esta altura en el gobierno? Y en cierta manera sí, si uno observa que durante los últimos 3 años, si bien la inversión creció, pero no crecen los niveles para sostener estos niveles de gasto. Entonces hace falta un shock de confianza en lo que respecta al sector privado para que vuelva a invertir fuerte en la Argentina, digamos. Sin embargo, hay sectores que invierten, o digamos es un efecto serrucho donde invierten en distintos sectores. Son inversiones, en su mayor parte de reposición, y lo que queda como inversión neta en la economía no es suficiente para, digamos, traccionar una mayor generación de empleo, que no sea vía una expansión del mercado doméstico a través del gasto público. Claro. Ahora, el gasto público hoy es una bola de nieve, teniendo en cuenta, digamos, que frenarlo implica correr riesgos, dejarlo venir también. Exactamente. Es una bola de nieve porque hay una parte que crece de manera inercial por el efecto de aumento de precios que tiene la economía. Entonces, en esa parte sí es una bola de nieve. Ahora hace falta un coraje y decisión política para tomar el toro por las astas y decir, bueno, el gasto se va a manejar de esta manera, se va a lograr de vuelta el equilibrio presupuestario con el fin de quitar tensión sobre... ¿Y lo ves en un año electoral esto? No, yo creo que este año, dado por la historia de la Argentina, de que el gasto político siempre es importante en el año electoral, no, pero yo creo que sí, después de las presidenciales, ya con un nuevo gobierno o no, hay que trabajar sobre el gasto, porque no se puede financiar un gasto indefinidamente en el tiempo por encima de los ingresos. Claro. Víctor, te agradezco mucho. No, por favor, gracias a vos. Por haber venido. Cuando regresemos, la columna de Alfredo Blanco directamente desde Suiza, y dialogamos con Soledad Milager y con el arquitecto Diego Ligorre. Ya volvemos. Si usted es un profesional en ciencias económicas, aunque trabaje en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo de Ciencias Económicas. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Sistema de Autorización y Provisión de Medicamentos Oncológicos, certificación normas ISO 9001. Bien, vamos directamente a Suiza con la columna de Alfredo Blanco. Desde allí, Alfredo hace comentarios diversos de la economía, inclusive tocando el tema de Grecia, que particularmente es importante hoy en la economía europea. Los auspicios y luego Alfredo Blanco. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351 598 7620 al 25. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión.
En Fabicur ICSA hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, 58 años liderando en caños de acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La MUNI te recuerda que muchos trámites los podés hacer directamente online, en cualquier computadora. Ingresando a www.cordoba.gov.ar podés solicitar copias de actas de casamiento, nacimiento y defunción, iniciar la habilitación de tu negocio, registrarte como proveedor, consultar multas municipales, informarte sobre vencimientos e imprimir tus cedulones, entre otras gestiones. Es muy simple y el sistema te guía paso a paso. Ahorra tiempo. Hacé tus trámites en www.cordoba.gov.ar. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La MUNI! Colector. Junto a Rentas. Trabajando por el futuro de los cordobeses. Mario de Cara, defensor del pueblo de la provincia de Córdoba. Aberturas Urbantec. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches a la gente que nos sigue en Objetivos. Esta es la tercera salida que hacemos. En este caso particular, estamos exactamente en la frontera entre Francia y Suiza. Y vale la pena hacer una referencia a Suiza. En salidas anteriores he dicho de que en general en Suiza no hay noticias demasiado espectaculares. Bueno, esta semana fuimos sacudidos y ha recorrido todo el mundo. El problema que se planteó con los comportamientos de los dirigentes de la Federación Internacional de Fútbol, de FIFA. A 280 kilómetros de donde estamos ahora está Zúrich, que es la sede de FIFA y que es donde se encontraban las personas que, haciendo gala de cierta discreción, la policía cantonal de Zúrich, en silencio, procedió a detener a 6 de estos dirigentes. Esto realmente ha conmovido a la opinión pública en todo el mundo. Seguramente cuando la noticia apareció y se mencionó que había algún argentino involucrado, seguramente más de uno pensó en lo que finalmente se ha explicitado a través de los medios, que uno de los involucrados es Grondona, el expresidente de AFA, ¿no? Pero bueno, vamos al comentario más de naturaleza económico que quería hacerles. Y diría, hay 2 países en Europa que va a haber que seguir su comportamiento económico. Uno de ellos es Grecia. En salidas anteriores, hace ya un mes que salí de Córdoba, recordarán que mencioné que el tema de Grecia era un tema complejo, porque además en la estructura de gobierno de Grecia parecerían coexistir 2 miradas. Las de aquellos más radicalizados que plantean de que no van a poder cumplir con las obligaciones para obtener el apoyo de la Unión Europea y de los bancos, y por otra parte el gobierno que hace ciertos esfuerzos para cumplir alguna parte, pero para negarse a algunas otras reducciones del gasto, caso concreto el caso de la reducción de las pensiones. Bueno, en esta semana claramente el tema de Grecia está presente en la preocupación de la mayoría de los países europeos, porque da toda la impresión que va a requerir nueva ayuda y que si no va a poder cumplir, en particular con el pago que tiene que hacer al Fondo Monetario Internacional. El otro país donde ha habido novedades importantes, más políticas que económicas, obviamente es España. En España ha habido una verdadera tormenta política, una catástrofe política para los conservadores, para el Partido Popular, y a tal punto que en 2 de sus principales capitales, en Madrid y en Barcelona, da la impresión de que quienes van a tener posibilidades de controlar la alcaldía van a ser nuevas fuerzas. En un caso es Podemos, en el otro caso con el nombre de Ahora Madrid, y esto sin lugar a dudas ha tenido alguna repercusión en los agentes económicos, en particular en los grandes grupos, porque de hecho después de las elecciones apareció cierta preocupación sobre este futuro político de España, y esto ha traído como consecuencia bajas en la bolsa que seguramente ustedes han visto.
Pero me gustaría terminar con un comentario que sí tiene que ver directamente con la Argentina. Seguramente la información que uno puede acceder muestra claramente que aquello que en algún momento dijimos, hace, me parece, 2 o 3 programas, claramente se ha consolidado. La idea de que el gobierno no va a tomar medidas significativas y que el objetivo de la gestión de la presidenta Kirchner está claro que es llegar de la mejor manera posible al cambio de gobierno en diciembre. En lo político da la impresión que se afirma Scioli como candidato, pero en materia de política económica, en realidad los logros de las medidas que toma el gobierno son muy pobres. Los datos de consumo que se han conocido muestran caída en el consumo. CEPAL acaba de informar que Argentina es uno de los países que ha tenido caídas más grandes en la inversión extranjera directa. De manera tal que el panorama de los principales problemas siguen estando presentes. Yo diría, el gobierno no logra, por supuesto es casi imposible que ahora lo logre, dominar la inestabilidad a nivel general de precios, de la inflación. Y esto le ha generado algo que también comentamos nosotros, cierto grado de conflictividad, porque los gremios reclaman en las paritarias niveles de aumento que por un lado los empresarios no parecen dispuestos a dar, y cuando están dispuestos a darlo el gobierno no está dispuesto a convalidarlos desde el Ministerio de Trabajo. Esta situación, pienso, se va a ir complicando un poco más, y dejo para el último un tema que creo que es crucial. Uno podría hacer un ejercicio y pensar, después de las PASO, o aún después de la elección definitiva, en ese tramo que va a ir hasta la asunción del nuevo gobierno, creo yo que deberíamos prepararnos para volver a tener algunas perturbaciones en el mercado cambiario. ¿Por qué? Porque el dólar se sigue atrasando, el gobierno lo puede manejar a esto, el gobierno ha decidido tomar más deuda, pero va a haber un momento en que los agentes económicos se van a preguntar, quien gane, sea Macri o sea Scioli, aparentemente Massa está perdiendo posibilidades. ¿Qué es lo que va a hacer con el tipo de cambio? Se van a esforzar seguramente por decirle que no va a haber una modificación brusca, pero lo que está claro que con el tipo de cambio atrasado, los problemas de competitividad para las economías regionales, los problemas para el sector externo, las dificultades, digamos, del sector externo argentino se van a profundizar. Y entonces deberíamos esperar, digamos, para septiembre, seguramente mayores turbulencias cambiarias. Por supuesto, todo esto también va a depender de lo que ocurre en la superestructura política, que lo iremos viendo con el paso de las semanas. Bueno, Ricardo, aprovecho para... la producción me ha informado que está Soledad Milager en el piso. Aprovecho para saludarla. Soledad Milager es la flamante presidente de la Cámara de la Madera de Córdoba. Te cuento que mi primer tarea profesional, hace muchas décadas después de haber egresado, fue ser asesor de esa Cámara. Y en ese trabajo de ser asesor de la Cámara de la Madera conocí a Luis Milager, el padre de Soledad, y que desde entonces es un gran amigo. Así que aprovecho para felicitarla por sus nuevas responsabilidades, a Soledad, que por otra parte encabeza una empresa muy prestigiada, y desearle éxito en la gestión. Ricardo, te mando un abrazo, le vuelvo a agradecer a la gente del canal, a los técnicos, por el esfuerzo que hacen para que esto salga de la mejor manera posible. Un abrazo y hasta la próxima. Bueno, y estamos con la presidenta de la Cámara de la Madera, Soledad Milager, y con el director ejecutivo de FIMAR, el arquitecto Diego Ligorria. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, Blanco la dejó ahí, picando. Sí, me dejó ahí. Bueno, primero agradecer las palabras desafío importante. De Alfredo, y bueno, sí, el desafío es importante, pero es una Cámara que está consolidada. Tenemos claros los objetivos a donde queremos llevarla. Ya venía consolidándose desde hace un tiempo a esta parte. Y trabajamos sobre la mayor cantidad de aristas posibles para que todos los socios que la integran estén atendidos por el equipo de trabajo que estamos casi todos los días pensando un poquito más. ¿Cuántos socios tiene la Cámara? Más de 100. Más de 100 socios. Y están creciendo. Este año han crecido bastante. ¿Ha sido buena la evolución del sector? Ha sido buena la evolución del sector porque, como digo, estamos tratando desde la Cámara de aportar la mayor cantidad de soportes, ya sean a nivel de competitividad. Siempre tratamos de hacer acciones que
que le aporten a las empresas socias y a los fabricantes socios competitividad para que el sector crezca. Tenemos varias acciones encaminadas, algunas tienen que ver con los aspectos foresto-industriales, porque esta Cámara tiene dos grandes grupos, el grupo forestal y el grupo manufacturero, y el año pasado comenzamos a incorporar otro grupo de socios que son los paleteros. Así que tenemos 3 grupos de socios con los cuales estamos trabajando, cada uno con sus necesidades puntuales. Fundamentalmente la parte forestal, desde hace 2 años esta parte se está trabajando intensamente. Hemos conformado una mesa de trabajo que ya está consolidada y en acción permanente con el gobierno de la provincia de Córdoba, que se llama COFOCOR, que es la Comisión Forestal Córdoba, que está integrada por el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Seguridad, la Secretaría de Ambiente y la Cámara de la Madera. Estamos trabajando en una mesa de trabajo puramente y exclusivamente para que las acciones se encaminen hacia algo concreto. Hemos avanzado sobre varios puntos, hemos logrado aumentar el subsidio que se da para forestar, que estaba más o menos en 1.500 hectáreas, han pasado a 1.500 hectáreas, han pasado a 2.000 hectáreas. Se está trabajando sobre el relevamiento de la cantidad de aserraderos que hay en Calamuchita. Es importante tener información porque sin información no podemos establecer acciones, no podemos tomar decisiones, no podemos cambiar las cosas. Tenemos que tener información. Estamos trabajando, hemos presentado un proyecto a la legislatura que esperamos ansiosos de que salga, que es trabajar sobre el ordenamiento territorial para cambiar el uso del suelo. Hay aproximadamente 300.000 hectáreas para forestar y se están forestando 11.000. Los incendios del 2013, que fue un poco lo que dio puntapié a armar esta comisión, se perdieron 400 millones de pesos y se incendiaron 11.000 hectáreas. Esto llamó la atención, obviamente, a la Cámara como semáforo alerta de apoyar ahí a este sector, aparte importantísimo en la provincia de Córdoba. Lo hemos visto con los incendios y con las inundaciones últimamente. Así que sin profundizar en críticas a acciones que están o no están hechas de lo privado y de lo público, decidimos actuar y decir, bueno, nos sentemos, charlemos juntos, gobierno y empresas, y salgamos adelante, porque esto es una cuestión social. ¿Qué es lo que tiene que ser? O sea, la comunión de intereses tiene que ser, y cuando hay decisión política por un lado y responsabilidad por el otro, es fácil llegar a un acuerdo. Y siempre decimos que necesitamos involucrarnos, es decir, como institución gremial empresaria, tenemos la tarea de involucrarnos en cada una de las problemáticas de nuestros asociados y de nuestra fábrica y de nuestro sector en general. Es que la Cámara hace política. Es un sector que... Hace política, quieras o no quieras, hace política. Correcto. Es un sector que está representando 800 empresas aproximadamente, con 10.000 puestos de trabajo. Es un sector importante para la provincia de Córdoba. Diego, FIMAR, como los ecos de FIMAR y mercado interno, mercado externo, ¿cómo quedó todo eso? Realmente muy contentos con los resultados que tuvimos en FIMAR en el pasado abril. Realmente los resultados que se dieron después de esta feria, la cual es una feria exclusivamente de negocios de la industria del mueble argentino, ¿no es cierto? En la feria llegan fabricantes de todo el país que vienen a vender su producción con compradores exclusivos que vienen a comprar volúmenes para después la reventa al consumidor final. Dentro de la feria hemos tenido grandes avances, uno de los cuales es haber llegado a un volumen de 300 millones de pesos en negocios que se realizaron en la feria, y es una exposición de negocios donde abarcamos todos los eslabones de la industria del mueble, desde lo que es el Salón del Mueble Argentino, que es un pequeño salón de diseño que está dentro de FIMAR, donde los pequeños diseñadores y los pequeños productores y las pequeñas pymes que están ingresando al negocio de la industria del mueble puedan mostrarse y conocer
cómo se comercializan los grandes volúmenes de muebles en Argentina, hasta empresas ya consagradas de muchos años que vienen de diversos puntos del país, vienen a FIMAR a vender su producción anual y a concentrarse en encontrarse con clientes, en presentar nuevos productos. Hay un especial desarrollo en diseño y en tecnología, que cada vez más las empresas argentinas de fabricación de muebles están haciendo hincapié para lograr justamente competitividad, como decía Soledad, ¿no es cierto?, en el mercado interno y también poder salir al mercado externo. Ahí querés llegar, o sea, ¿cuál es el nivel de producción que se coloca en el mercado interno y cuál es el que se coloca en el mercado externo? Actualmente hay un 95% de producción, casi la totalidad de la producción de los fabricantes argentinos, que es para abastecer el mercado interno. Por las condiciones que hay actualmente, hay un porcentaje muy pequeño de producción justamente de muebles que sale al exterior, justamente por cómo están las condiciones ahora. Hay muchos industriales argentinos que están preparados, y la industria nuestra está preparada para tener mayor índice de producción y poder exportar buenos productos, que cuando uno compara productos argentinos con productos italianos o productos brasileños, tenemos muy buena calidad de diseño y calidad de fabricación, ¿no es cierto? Estamos a la par de cualquier mueble internacional. Lo que no están dadas son las condiciones en las cuales los fabricantes pueden exportar fácilmente. Entonces, muchos están esperando a diciembre a ver cómo sigue caminando o sea, el las eje condiciones. Fundamental es el dólar. Exactamente. El dólar no es competitivo para exportar. Es sí para el mercado interno tal vez, pero no para el mercado externo. Ahí a mí me gustaría aportarte rápidamente algo que bueno, nos focalizamos mucho en un subsector que es el forestal, pero en el sector manufacturero justamente Diego me da pie para decir que lo que decíamos al principio, ¿no? Trabajamos para aumentar la competitividad del sector. Hace muchos años ya que tenemos un posgrado en diseño inmueble, estamos trabajando sobre la variable diseño, ¿no es cierto?, que nos permite tener productos diferentes para justamente poder entrar al mercado de una mejor manera y para poder competir y para poder exportar. El diseño está muy solucionado porque hemos tenido grandes cambios en ese sentido. La Cámara es una entidad que trabaja mucho para fomentar el diseño. FIMAR además tiene el Salón del Mueble Argentino, que es donde se exponen los nuevos conceptos, los nuevos diseños, con un formato dinámico, ágil, con una comunicación clara, y eso permite acercar el diseño al público y que el fabricante ya desde hace más de una década está pensando en el diseño y mejorando sus productos. Sumado a esto, al diseño, nosotros hemos conformado hace un par de meses el clúster del mueble cordobés. Eso también con una mirada de aumentar la competitividad del sector, con el fin último de, por supuesto, preparar a nuestras industrias para el mercado internacional. El clúster está integrado por varios sectores como el metalúrgico, el plástico, la parte informática y electrónica que se le está incorporando hoy al mueble, la parte académica, trabajamos muchos con la facultad, con la universidad, con la Facultad de Arquitectura, trabajamos con la Agencia Córdoba Empleo, con el INTI, con este grupo de instituciones que estamos empujando para fortalecer al sector y que tengamos mayor competitividad para salir al mercado. ¿En materia de inversiones se ha invertido en el sector? Sí, últimamente todas las fábricas argentinas de muebles año a año están invirtiendo en tecnología principalmente para poder desarrollar justamente mayores volúmenes y poder optimizar todos los tiempos de fabricación, ¿no es cierto?, para poder abastecer a este mercado interno que con las facilidades que hay hoy en día de comprar muebles y otros productos, realmente el mueble se ha elevado en el poder de consumo y la gente no espera 20, 30 años en cambiar los muebles. Sí, trabajamos para eso en la Cámara. ¿Hay una muy buena relación de oferta y demanda?
está mejorando día a día. Nosotros Exacto, tenemos un ciclo, también estamos trabajando sobre acortar, eso es muy importante, Ese el ciclo ciclo de vida del producto Claro, mueble. claro. Tenemos un ciclo de vida muy largo en Argentina. Exacto. Claro. Si tenemos diseño, si tenemos tecnología que nos permitan mejores precios, si tenemos industrias competitivas, los consumidores van a estar seducidos por cambiar los productos más rápido y Claro. eso mejora, es todo un ciclo que se va dando y necesitamos justamente poner esa rueda en mayor funcionamiento para cortar el ciclo de vida del producto, porque es muy largo en la Argentina. O sea que las Exacto. expectativas son buenas. Son muy buenas, hay mucho para Excelentes. hacer. Sí. Bueno, les agradezco a ambos que hayan A venido, ustedes, muchas Por gracias. favor. Muy amable. Cuando regresemos con Eduardo Fernández, analizamos la situación de las pymes argentinas, particularmente las cordobesas. Ya volvemos. Córdoba limpia, limpia Cotreco. Córdoba limpia, limpia Cotreco. ¿Cuántas personas que vos conocés abandonaron el estudio, la especialización laboral, el deporte, el esfuerzo por la vivienda u otras cosas, por el solo hecho de hacerlo más fácil, o de haber tenido alguna dificultad, o de buscar una solución ya, esas soluciones que nunca llegan? Pero después, en esos reencuentros de la vida, después de 10 o 15 años de estar alquilando, se encuentra con un conocido que no le aflojó y que tiene mejor vida, que tiene mejores logros y que incluso tiene casa propia. Bueno, pero lo que pasó, pasó. Lo importante es el futuro. Nunca es tarde para volver a empezar. Con Horizonte vos tenés un camino accesible, seguro, sin sorpresa y con la certeza de nunca perder lo aportado. Haces esto y tenés aquello. Por ejemplo, entre otras fracciones, Carradas de Horizonte, una fracción recientemente adquirida por la cooperativa para 2.300 nuevas viviendas. Esta vez no la podés cerrar. Una de estas casas tiene que ser tuya. Decidite. Horizonte, los pies sobre la tierra. Aberturas Urbantec, tecnología alemana, producción argentina, www.urbantec.com.ar. Inversia Mediterránea de Inversiones, SRL. Si hay algo que la pequeña y mediana empresa ha impulsado es precisamente todo lo concerniente a dinamizar un sector que es importantísimo para la economía nacional, importantísimo para el empleo, para la recuperación del empleo, pero también es importante para esa dinámica permanente entre empresa y consumo, oferta y demanda. Hoy la pequeña y mediana empresa tiene un sobrecosto muy fuerte, la presión impositiva es fuerte, ya sea nacional como provincial, pero particularmente en la provincia digamos, el ratio impositivo es realmente muy importante. Eduardo Fernández es presidente nacional de APYME, pero también es un hombre vinculado concretamente a PYME Córdoba. Con él vamos a dialogar sobre el tema y que nos cuente cuáles son las expectativas que tienen y los reclamos que están haciendo en forma permanente, porque Eduardo ha sido un luchador de toda la vida, precisamente detrás de conformar que esta pequeña y mediana empresa tenga de alguna manera no solamente incursión desde el punto de vista económico, sino también sea tenida en cuenta como entidad política. Eduardo, gracias por venir. Gracias a vos. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Muchas cosas. Primero en decirte que agregaría a toda esa conceptualización de lo que puede ser la pequeña y mediana empresa, la importancia social, que no es solamente del empleo, sino de la redistribución de la riqueza y la posibilidad de que teniendo más seguridad, objetivos y estrategia que sean alcanzables y compartidas por la sociedad, es donde más importante se hace, por ejemplo, poder hablar entre el sector trabajador, el sector empresario y el Estado. Seguramente pondría un sujeto social que es importante también en la democracia. Alfredo está en Europa. Yo hace poco estuve en Italia, recorriendo justamente algunas de las regiones,
E Italia, igual que Europa, ha vivido la crisis y sobre todo muchos de los productos italianos no pueden salir, pero tiene un entramado de pequeñas y medianas empresas. Muy fuerte. Muy fuerte, y se ve en la ocupación. La ocupación no ha caído en la manera que está cayendo, por ejemplo, en Alemania o en Francia. Me contaba la gente del Foro Productivo Zona Norte que también estuvieron en Italia, que es muy importante. Entonces, pero ¿por qué? Porque la pequeña y mediana empresa en las regiones tuvo un espíritu también cooperativo, es decir, muchas de las áreas y la colaboración de lo que es llamada la economía social, las cooperativas, en el desarrollo de servicios, en el desarrollo de industrias complementarias o satélite, y aún la de tecnología a través de las universidades. Eso me dijeron, mucha tecnología ahí. Han sido hechas por muchas instituciones sin fines de lucro o con otra forma u otras medidas para medir el éxito, ¿no? En ese parámetro, de lo que viste allá y lo que ves acá, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué notás de diferente? No, fundamentalmente, por supuesto, hay años en el que sucesivos gobiernos han seguido manteniendo, claro, y también las organizaciones empresarias, sobre todo locales y en la participación de la zona, sobre todo en el norte de Italia, han ayudado a mantener, es decir, no avanzar. Entonces, la ausencia, por ejemplo, de un movimiento empresario que no se deje llevar solamente por los vaivenes de las grandes proclamas, a veces que presuponen recetas, ¿no? Volver a comprar recetas, y no significa que puedas adherir a un sector político u otro. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de la responsabilidad social, que significa que un dirigente empresario no asuma en su integridad la responsabilidad. Es decir, nosotros no podemos decir solamente, por ejemplo, es el valor del dólar el que nos impide hoy estar en contacto con el mundo, porque es una parte de la realidad. Es una parte de la realidad. En los productos manufacturados, el 37% de la composición de nuestras exportaciones van y iban, vamos a decir así, porque ya ahora ha disminuido, fundamentalmente de donde van productos manufacturados, eran a Brasil, claro, y la Unión Europea. Es decir, no es Estados Unidos, por ejemplo, el cambio. Estados Unidos representa ahora, en el 2014 creo que fue el 8 y pico, casi el 9% del total de comercio exterior, y muy guiado. Entonces, el tema de lo que sucedan en los mercados internos, como el de Brasil o lo de Europa, y las medidas que toman, y seguir medidas en el orden, por ejemplo, de corrección del mercado de cambio. En los últimos 18 meses, Brasil prácticamente ha devaluado el real el 47,5%, y la Unión Europea también en estos casi 2 años, son 19 meses, en el caso de la Unión Europea, 4,5%. Entonces, esa carrera devaluatoria que parte al haberse revalorizado el dólar, trata de acomodar la situación mundial, y entonces Argentina no solamente depende de eso, sino depende de otras cuestiones, y no es solamente del valor del dólar. Cuando hablo de responsabilidad, digo, bueno, lo decía recién Marcela, la presidenta de la Cámara de la Madera, cómo ellos vienen complementando. Me parece que es una Cámara que trabaja todos los vectores, la incorporación de tecnología, el diseño, la colaboración, no importa de dónde venga, sino aprovechar y cómo aplicarlo, y donde no se aplican, pelear esa aplicación de proyectos, de programas, de colaboraciones. Necesitas una cantidad de factores, y dentro de eso están los que manifestás vos, los costos en los lugares. La madera fundamentalmente es Santa Fe y Córdoba, claro, los 2 centros más grandes,
Y nosotros en Córdoba tenemos algunas fábricas que son modelos, con incorporación de tecnología de punta, algunas están en Villa del Rosario, y están distribuidas en distintos lugares, y en distintos lugares de la provincia, que también es otra de las características. Claro. Por eso ella hablaba también de ver lo de localización, que es otra de las certezas que necesitamos las industrias y que en Córdoba capital se está discutiendo ahora justamente, zona industrial, parque industrial, logística. Todo eso tiene que ver, porque me decías cómo comparamos Europa, cómo comparamos acá, es decir, cómo el empresario empieza a pensar en este sentido. Y el costo impositivo en el caso de Córdoba sí tiene, es decir, objetivamente es el más grande. Es decir, nosotros hicimos un trabajo en nuestra entidad de comparación, uno salió hace poco en un diario, sí, lo leí. Y tomábamos los 10 años, porque decíamos eran los 10 años de crecimiento, no tomamos la segmentación, no tomamos el salto del 2001 al 2003, dijimos, bueno, vamos para abajo, y vemos cómo ingreso bruto, comparado a lo que hay que comparar, lo que no es solamente al total de ingresos, sino lo que significa con el Producto Geográfico Bruto de la provincia, aumentó el 147%, y la incidencia de impuestos que inciden más en la demostración de la riqueza, como puede ser uno el inmobiliario, solamente disminuyeron relativamente respecto al Producto Bruto el 50%. Pero si lo comparamos con otras provincias que tienen economías en el que hay una parte de industria y otra parte importante es la agroganadera, como es Santa Fe, ahí terminamos de ver que la incidencia total, a pesar de que fue aumentando, ha sido muy poco en Santa Fe en los últimos años, y sobre el total de Producto Bruto Geográfico, el ingreso bruto significa el 3,95, y en cambio en Córdoba es el 6. Sí. Entonces decimos, bueno, hay que ir reformulando. Nosotros creemos que todas las reformas impositivas, por una cuestión de que no queremos desfinanciar el Estado, que es también mercado interno para nosotros, pero también de ir reordenando debe ser gradual, pero tiene que tener un objetivo, hacerlo más progresivo. Claro, lo que pasa, me parece, Eduardo, no sé si va a coincidir conmigo, que de la mano del incremento de los impuestos y de la presión impositiva, tiene que ir en paralelo un grado de austeridad por parte del gasto público del gobierno de la provincia para que de alguna manera... ¿Autoridad o, como decía el colega del Consejo Profesional, utilizar más inteligentemente el gasto? Exactamente. Porque una partida del gasto, y yo sé que en otras funciones te gusta analizar el presupuesto, el programa que estaba puesto para el tema de promoción de las micropymes en la provincia, porque uno vemos a los candidatos, sobre todo los que han estado, ¿no? Sí. Que han hecho. Dicen, bueno, vamos a favorecer las pymes. ¿Sabés cuánto terminaron gastando? En el año 2010 tenían presupuestado 8 millones y gastaron 4 millones, el 50%. Este año presupuestaron 15 millones, hicieron una reconducción, lo bajaron a 12 y efectivamente han pagado 6 millones, 6 millones y pico. 7. Sí. Entonces, cuando uno ve y se entera que una pauta publicitaria del gobierno de la provincia de Córdoba, que yo voy a Buenos Aires, he ido a Entre Ríos, he ido a Santa Fe, digo, ¿qué hace esto? Que inaugurando un puente o con el boleto para hacer una propuesta que tiene todo el derecho del mundo. El problema es que lo hace con los recursos de todos los cordobeses. Claro. Y vos sabés bien que los cálculos son... no podemos decir. Entonces, cuando se ve que se gasta, efectivamente, que hay alguien que se tuvo que ir de la Secretaría de Pyme porque tuvo que pagar del bolsillo de él, hasta las reuniones que se hacían, donde se creó un consejo de la producción y un consejo pyme, lo entregaron, vos sabrás, y que los televidentes revisen quiénes fueron los funcionarios, nos invitaron en su momento, y sí, ese consejo nos reunimos 2 veces, cuando vieron que había que tratar concretamente algunas de las cosas que planteamos, porque si no, ¿para qué nos íbamos a seguir reuniendo?
desapareció ese consejo. Y ahora van a las reuniones de las cámaras y prometen crear un consejo de la producción. Si no le dejan al sector productivo discutir qué ley de inversiones necesitamos en la provincia, cómo hacemos más inteligentes. Y yo pondría en el desperdicio de los gastos, en hacer poco eficiente el gasto y eficaz la tarea del Estado, que son dos cosas que se tienen que ir hermanadas, es la superposición. Hay municipios que tienen su programa, tienen su secretaría, vos vas quizás en la universidad del mismo departamento o de la provincia, existe otra secretaría PYME, otro proyecto, y vas a la nación, a la provincia existe y después a la nación existe. Ahora, sale una noticia en el diario, lo sabemos nosotros, le pasa a los dirigentes de la Cámara, ¿a dónde vamos a buscar esto? Y después el alto grado de ineficiencia, son cientos de profesionales en la provincia no aplicados a una tarea inteligente de la promoción de la empresa PYME, de favorecer al emprendedor, pero también de dar una seguridad en el desarrollo. Para un dato, para que lo tengas, las agencias y los organismos descentralizados el año pasado le costaron a la provincia 2.690 millones de pesos. Y uno no puede decir que está mal gastar en deporte, que está mal gastar en esto o en cultura. Yo no me voy a poner... Yo digo, si asentamos que la pequeña y mediana empresa, que incluso hasta los sistemas impositivos están diseñados, una parte sustancial hasta que se haga un nuevo pacto, para que no hablemos tonteras, ¿no? Claro, como hablar de ingresos brutos. Claro. A mí me pareció una barbaridad que un candidato dijera que va a analizar ingresos brutos en una misma reunión que nos tocó estar, le dio a una Cámara las explicaciones legales por qué no podía haber un ingreso bruto provincial y ahora hace una misma propuesta electoral en el mismo sentido. O cambió algo que no sabemos o no es así. Entonces hay que tomar el tema con seriedad porque el problema no es de las pequeñas y medianas empresas. La pequeña y mediana empresa es trabajo, es mejor distribución de la riqueza, es incorporación tecnológica, es posibilidad de industrializar producción regional, es muchas cosas que la gran empresa no tiene como objetivo o no tiene posibilidad. Sintetizame cómo está PYME, muy cortito, pues se nos va el tiempo. Mira, yo creo que con una oportunidad histórica en el sentido de que llamamos a debatir luego de un proceso de crecimiento donde seguramente faltan cosas, a debatir seriamente qué es lo que nos falta y a defender lo logrado. Eduardo, te agradezco mucho. Por favor, gracias por Ricardo, venir. el agradecido soy. Ya volvemos. La Anastasia, buena comida, 24 de septiembre 1035, Barrio General Paz. Restaurant Concert El Arrabal, Belgrano 899, arte, calidez, sabor y tango. Reina Hada Peluquería. Uriel Gacero, fisioterapeuta, kinesiólogo. Centro Robles, un centro integral de diagnóstico cardiológico no invasivo. La Rañaga 94, segundo piso. 0351-460-1400 o 460-1700. Taller Alam, chapa y pintura, automóviles nacionales e importados. Mariano Benítez, 1794, teléfono 474-1330. Doctora Elvia Guzmán, Derecho Previsional, teléfonos 153-1470-00. Carnicería Sal Si Puedes. Carnes, pollos, cabritos, lechones, Avenida Belgrano 136. Bien, hasta aquí llegamos, simplemente para decir hasta la próxima semana. Marco Aurelio Sosa, Cooperativa Horizonte, Inversia, Instituto San Agustín, Cotreco, Aberturas Urbantec,
Centro Robles. Doctora Elvia Guzmán. La Anastasia. El Arrabal. Taller Alam.